Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo, obedeciendo los 10 mandamientos. Ese es mi deseo para ustedes, amigos. Bueno, hemos venido estudiando sobre este terrible virus que está destruyendo al mundo entero. El virus del pecado, el virus del Ouroboros, la mentira, el engaño, la maldad, la destrucción del ser humano por encontrar el camino rápido y fácil. Sin embargo, amigos, todavía queda algo por entender, y es cómo funciona la posesión demoníaca. De eso vamos a hablar en este video. Porque, amigos, este Ouroboros tiene mucho que ver con la posesión demoníaca. Recordamos que Lucifer fue quien infectó a la raza humana con este virus, el cual de repente mutó en Lucifer, porque Lucifer no tenía carne como nosotros, esta carne pecadora que tienen los seres humanos, sino que Lucifer era un ser espiritual con un cuerpo etéreo, y básicamente ¿qué era lo que quería Lucifer entonces? Pero ahí es donde viene la posesión demoníaca, es tomar a otra persona, abusar de ella con tal de obtener algo a cambio. Eso exactamente fue lo que se le ocurrió a Lucifer en esa mente llena de maldad, llena de impulsos. Un día Lucifer dejó de amar a Dios y de amar al prójimo para amarse a sí mismo. Es increíble, amigos, y vemos por qué el mundo está tan degenerado. Porque la ciencia moderna te dice que tienes que amarte a ti mismo. Plop, es terrible. El virus que fue infectado en la humanidad es un virus en el que la persona ahora se ama a sí misma y se ama tanto que se explota a sí misma, obtiene placer de sí misma. Es una serpiente que se come a ella misma, se devora su propia cola, degusta su propio cuerpo. Es terrible. Cuando este virus fue infectado en la raza humana cayó, fue debilitada. Leamos en Isaías capítulo 14 versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Lucifer debilitó el mundo entero. Toda la raza humana está destinada a la muerte, está infectada. Sin embargo, el mundo puede entender el peligro de un virus que al final solamente nos destruye la vida en este mundo, pero no la vida eterna. Sin embargo, este temible virus que Lucifer inyectó en la humanidad, este virus causa la muerte eterna. El virus del círculo vicioso del pecado, en el cual la persona obtiene placer de su propio cuerpo una y otra vez, pensando que su cuerpo será eterno y le otorgará placer por los siglos de los siglos. Y aún, amigos, algunas personas actuando de una forma idéntica que esa serpiente que se muerde su propia cola, obtienen placer del dolor, ya sea de su propio dolor o de un dolor causado a una persona, y eso les genera placer. Son serpientes porque están infectados con el virus del Ouroboros. Asimismo, amigos, como la serpiente obtiene placer de su propia cola. De ahí vemos muchas personas cuando tienen este virus desarrollado al límite, se vuelven homosexuales. ¿Por qué? Porque buscan placer en el propio yo, y como la mujer viene a ser una especie de negación del yo, porque la mujer es distinta al hombre o el hombre es distinto a la mujer, entonces sucede que aquella persona solo obtiene placer si su pareja es igual a ella físicamente. Ese es el virus de la serpiente, del Ouroboros, el cual busca obtener placer de sí mismo. Es un virus realmente torcido,
muy contrario a la ley de Dios. Como Dios creó las cosas, las creó por un motivo, porque Dios sabe qué es lo que nos es conveniente. Y por supuesto, actuar como una serpiente que se devora a sí misma no nos es conveniente, aun y cuando eso de alguna manera produzca cierto placer. Pero bueno, amigos, es lo que sucede en el mundo. Por esto hay todo tipo de situaciones tan anormales en el mundo, dolorosas, entre padres e hijos, entre esposa y esposo, entre madre e hija, en fin, en las cuales las personas se atormentan a sí mismas porque eso les genera placer. Finalmente, amigos, las personas no se detienen a pensar en las consecuencias negativas que esto les traerá, porque este virus tendrá que ser eliminado y será eliminado, amigos, por fuego. Sin embargo, en este video vamos a entender cómo esto lo que tiene detrás es a la posesión demoníaca. Y vamos a entenderlo no solo desde el hecho en el cual tenemos a una serpiente dentro de nosotros que se devora a sí misma, que contamina toda nuestra carne para nosotros devorarnos a nosotros mismos. No solamente ahí está la posesión demoníaca. Cuando el ser humano decide amarse a sí mismo, exaltando su yo para obtener placer o obtener placer para exaltar su yo, lo que de ahí viene es generar un círculo vicioso, lo que yo llamo el gran dialelo. Este círculo poderosísimo que tiene poder para abrir un portal a la posesión demoníaca. No por nada Jesús vino a destruir a este gran dialelo o virus del Ouroboros, amigos, porque de otra manera el ser humano no puede obtener la victoria si no destruye este virus. Pero Jesús, por supuesto, no va a obligar a nadie, por lo cual, amigos, pongan atención a lo que les voy a explicar. En este video vamos a entender la posesión demoníaca, cómo sucede, cómo funciona, sus fases. Pues, de nuevo, un demonio puede controlar la vida de una persona en diversas maneras, y es la persona la que le abre un portal a ese demonio. Aun y cuando la persona no entienda o no sea consciente en qué manera ese demonio rige su vida, cuando la persona tiene este virus del Ouroboros, llega a un punto en que le abre un portal a el demonio, y el demonio puede controlar su vida en muchas maneras, inclusive cuando pareciera que le está yendo muy bien. Ahí es cuando le es más conveniente al demonio, lo cual también puede ser más grave aún, porque muchas veces la mejor manera de curarnos de una enfermedad es que se presenten los síntomas de esa enfermedad. Pero debido al poder de este Ouroboros, los demonios también pueden hacerte creer que todo está excelente en tu vida y que en general tú no estás enfermo porque te va bien, tienes éxito y todos los días te va mejor. Entonces no puedes ver los síntomas negativos. Estás rodeado de personas que piensan igual que tú, nadie te dice nada y todo el mundo está de acuerdo contigo. Tu yo está exaltado y tú estás feliz. Sin embargo, le estás abriendo el portal al demonio, porque cuando tú tienes tu ego exaltado y tu vida está enfocada a tu progreso, a tu prosperidad y a obtener placeres aquí y allá de vez en cuando, para el demonio esto es lo más conveniente, debido a que el mejor esclavo es el que no sabe que es esclavo, y no hay mejor enfermo que aquel que se muere sin saber que estaba enfermo. Por lo cual, amigos, pongan atención. Hay miles o cientos de miles de ángeles caídos en este mundo. Y cada demonio está buscando a una persona para controlarla. Y cuando la persona le abre el portal al demonio, ese demonio entrará y regirá su vida. De la misma manera como los ángeles fueron infectados por Lucifer y cayeron aquí a la tierra, aún siendo ellos un cuerpo etéreo, es decir, ellos no tienen cuerpo
de carne y hueso como nosotros, sino que son etéreos, son espíritu. Y este espíritu es un virus inteligente que busca un cuerpo donde hospedarse. Y por supuesto que ese virus va a buscar un ambiente que le sea propicio, igual que cualquier virus aquí en la Tierra. Por supuesto que si yo soy una persona con un fuerte sistema inmunológico, pues el virus no le va a quedar fácil entrar a mi organismo. Primero tiene que debilitar mi organismo para poder entrar. De la misma manera, si tú tienes el virus del Ouroboros desarrollado, pues el demonio, que es virus puro, va a entrar a tu organismo fácilmente. ¿Y qué sucede en el mundo cuando inclusive los cristianos viven una vida en la cual ellos tienen a un Jesús personal, a un evangelio personalizado, diseñado específicamente para su vida, tomando lo que les conviene y lo que no les conviene lo dejan a un lado? Oh no, eso ya fue abolido porque no me es conveniente. Así que ellos controlan al virus del Ouroboros para obtener prosperidad, obedeciendo los mandamientos que les son convenientes y no obedeciendo los que no les son convenientes. Ahí es cuando abren un portal. El demonio tiene el virus del Ouroboros y ese demonio, al juntarse con ese ser humano, aún con ese cristiano que tiene el virus del Ouroboros, se abre un portal. Ese portal que vemos en medio de los dos círculos Ouroboros se llama Vesica Piscis, amigos, y es un temible portal por medio del cual ahora ese demonio puede legislar en tu vida. Y ahora se ha formado una simbiosis entre el demonio y tú. Y eso no implica que tú ahora vas a echar espuma por la boca. No, simplemente has abierto una ventana y el demonio, el que haya tomado posesión en tu vida, va a gobernar tu vida. Va a hacer que sucesos ocurran en tu vida sin que tú te des cuenta. Además, porque le es perfectamente conveniente al demonio que no te des cuenta, aunque de todas formas si los ángeles de Dios se lo permitieran, aún el demonio destruiría toda tu vida y haría que te suicidaras. Pero bueno, eso también ocurre cuando hay personas que de repente se entregan totalmente a este virus del Ouroboros y finalmente los ángeles de Dios se retiran. Pero cuando hay personas que de alguna manera luchan contra ese virus, hay ángeles ayudando a la persona a luchar contra ese virus. Cuando la persona ahora le ha abierto esta ventana al demonio, los ángeles de Dios van a luchar contra esos demonios, a impedirles que te destruyan, en la medida en que vean que tú estás luchando contra ese demonio, en la medida en que también vean que tú pueda que estés honestamente engañado, que has sido engañado por imperios religiosos y que tú estás totalmente despistado de la realidad que ocurre. Sin embargo, también, acorde a lo que tú haces, asimismo los demonios tendrán control sobre tu vida. No solo sobre tu vida, sino sobre tus familiares, sobre tus seres queridos, tu casa, tus posesiones, y puede que a ti no te ocurra nada, pero seguramente a tus familiares queridos les va a ocurrir algo, o tal vez aún a los hijos de tus familiares queridos. En fin, todo lo que esté en tu ámbito, en tu esfera, va a estar regido por estos demonios. Ahora, amigos, este portal que se abre, el cual llamamos Vesica Piscis, es un portal por medio del cual tú le has permitido al demonio tomar control sobre tu vida. El demonio ahora se posesiona en tu vida, es tu legislador. Y eso es lo que le sucede a muchas personas. Empiezan a notar que eventos ocurren de una manera coincidencial, cosas se juntan. Una cadena sucesiva de eventos que llevan finalmente a que algo inevitablemente tenía que ocurrir sin que nosotros hubiéramos querido que ocurriera, pero que de repente todo se sale de nuestras manos. Hemos abierto el portal y el demonio tiene un control absoluto de muchos de los sucesos que ocurren en nuestra vida. Sin embargo,
Sabemos que tenemos un mediador en el cielo y Él nos protege, pero aún si nosotros nos empecinamos en abusar de nuestro cuerpo, en exaltar al yo y estar buscando el placer continuamente, nuestro Señor Jesús simplemente se va a hacer a un lado para que ese demonio actúe como más le convenga o como más esté acorde a los deseos de ese demonio, es decir, que nada bueno va a suceder en tu vida. Finalmente, amigos, es por esto que muchas veces una persona, un cristiano verdadero, quiere tratar de convencer a un familiar de que se convierta a Dios, de que salga de ciertas religiones caídas, y no le es posible, porque el demonio tiene el poder sobre esa persona debido a que esa persona abrió ese portal, y ese demonio tiene un control sobre esa persona, de manera de que solamente a través de la oración poderosa, a través del ayuno fuerte, podemos derrocar a ese demonio. Pero, amigos, si el familiar continúa ensimismado en sus placeres, en su yo exaltado, es poco lo que se pueda lograr. Es por esto que solo hasta que suceda una crisis es cuando el yo de la persona finalmente se quiebra, y entonces la persona empieza a abrirse. Entonces la persona está dispuesta a escuchar la verdad. Pero mientras el yo esté exaltado, es difícil mostrarle la verdad a una persona porque está regida por el demonio. No será posible porque el demonio está en su derecho de controlar a esa persona debido al portal que se ha abierto, el Vesica Piscis. En general, los apóstoles, aunque mortificaban el virus, aún buscaban exaltar su yo cuando estaban alrededor de Jesús. Recordemos en Lucas capítulo 22 versículo 24, se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Ahí lo tenemos, amigos. También los discípulos querían exaltar su yo, y eso trajo discusión entre ellos, altercado, una disputa. Pero ¿cuál es el consejo de Jesús? Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 26. Pero no será así con vosotros, antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que le sirve. Está clarísimo, por supuesto, que Jesús entendía en qué consiste este terrible virus del Ouroboros, amigos. Ahí lo vemos que inclusive hoy en día, en las iglesias cristianas, muchos de nuestros líderes religiosos solo quieren exaltarse. Es por esto que hay tanta posesión demoníaca en las iglesias cristianas. Pero como toda posesión demoníaca, amigos, empieza en la exaltación del yo. Y es lamentable que sea en las iglesias cristianas donde más ocurre la posesión demoníaca. Y por eso muchas personas que se han declarado ateas lo han hecho porque supuestamente han conocido a un cristiano que según ellos es más malo que cualquier ateo. Y esto sucede, amigos, porque en las iglesias cristianas es donde más posesión demoníaca existe. Recordemos que inclusive Jesús entró a una sinagoga y ahí en la sinagoga habían personas poseídas por el demonio. Amigos, leamos en Mateo capítulo 16 versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso lo resume todo lo que venimos hablando desde hace 3 videos. Dejar de exaltar nuestro yo, porque cuando exaltamos nuestro yo es cuando tenemos placer. Y tenemos placer porque exaltamos nuestro yo. La única manera de romper ese círculo vicioso es negándonos a nosotros mismos. Y por supuesto, nadie quiere negarse a sí mismo. Nada más sale y pregunta en las calles y nadie, absolutamente nadie quiere negarse a sí mismo. Pero ahí está, clarísimo. Sin embargo, un demonio, por supuesto, jamás va a querer entrar en un ser de carne y hueso que constantemente se niega a sí mismo, porque es una persona que no está exaltando su yo, lo cual les da a ellos mucha excitación, porque se exalta sobre el trono de Dios, y es una persona que no está buscando el placer,
lo cual tampoco les da excitación a los demonios, porque no pueden tener las sensaciones que ellos tanto habían querido cuando estaban en el cielo. Y por esto, ¿de qué le puede servir a un demonio entrar en un verdadero cristiano que se niega a sí mismo? En nada, amigos. Pero ahí está el gran problema que existe en este mundo, y es que la gente, y la mayoría inclusive de los cristianos, cree que el mundo espiritual no existe. Porque, amigos, el problema es que muchas personas realmente no se niegan a sí mismas porque piensan que los demonios no existen, o aún otros creen que los demonios están encerrados en el infierno. Sin embargo, los demonios están aquí en la tierra, son seres de pura maldad, de este virus concentrado puro en una inteligencia superior a la nuestra. Seres de más velocidad mental y astucia que nosotros. Eso hace que ellos puedan detectar cuando hay alguna persona, sobre todo lo que más les gusta son los cristianos, porque los paganos casi que ya están perdidos. Pero aquel cristiano que está ahí como tibio, hipócritamente viviendo una vida supuestamente cristiana, pero exaltando su yo y buscando el placer, es ese el que más buscan esos demonios, y es ahí donde se abre el temible portal del Ouroboros. Amigos, y yo me pregunto, ese es el problema del mundo, cuando las personas creen que pueden simplemente vivir su vida así como así. Es decir, si a una persona desde pequeña le enseñaran que el pecado y actuar en búsqueda del placer y de exaltar el yo les lleva a la posesión demoníaca, esa persona desde niño entendería que no puede actuar de una manera distinta a negarse a sí mismo, porque sabría que eso le trae posesión demoníaca. Nadie quiere estar poseído por un demonio, más y cuando nadie sabe cuándo es que en verdad está poseído por el demonio. El problema es que muchas personas creen que para estar poseído por un demonio hay que echar espuma por la boca, y muchas veces esos demonios controlan perfectamente la vida de las personas y las personas ni siquiera se dan cuenta. Luego viene la tragedia familiar, el terrible evento, y no tienen ni idea qué fue lo que sucedió o por qué se dio. Amigos, es terrible. Pero es el problema de que las personas sean adoctrinadas de una y mil maneras para no ver la cruda verdad de lo que ocurre en este mundo. Y la cruda verdad es que nosotros compartimos este mundo con demonios, y esos demonios no quieren andar por ahí. Es que eso no les interesa a ellos, porque la única manera de ellos de experimentar sensaciones, las sensaciones que tanto querían ellos experimentar, es entrando en el cuerpo de una persona. Los demonios siempre van a querer entrar en una persona, por lo cual nosotros no queremos que eso ocurra jamás, porque sabemos que nada bueno viene de eso. Al contrario, vienen muchísimas cosas malas para nosotros, aún ceguera espiritual y hasta física. Por lo tanto, si supieran los niños desde chiquitos que los demonios no salen de los armarios, los demonios no habitan en casas embrujadas ni en sótanos oscuros. Es por esto que Hollywood ha hecho tanto daño a la humanidad, haciendo películas inservibles de terror en las cuales el demonio está en una casa embrujada. ¡Oh, qué miedo! De eso hay que hacer otro video también, porque nadie puede andar por ahí temiéndole a un demonio. Eso también es pecado. Sin embargo, amigos, debemos entender que el demonio busca el terreno fértil donde esté el virus del Ouroboros. ¿Por qué? Porque al unirse el virus del Ouroboros, el anillo del demonio, con el anillo, el virus del Ouroboros de la persona, se crea un portal llamado Vesica Piscis, y en ese portal es por medio del cual el demonio obtiene poder para gobernar nuestras vidas, amigos. Y puede controlar todo lo que te sucede, pequeñas cosas que para ti podrían ser insignificantes, que no les prestas importancia.
Todo tiene un motivo y un significado espiritual. Las personas a quien conoces, las palabras que dicen, los deseos que tienen, los impulsos que tú tienes, las confrontaciones, todo, amigos, está regido por esos demonios cuando hay posesión demoníaca, y no hay otra manera de que no sea así. Y esto es tan sutil que recordemos lo que le sucedió a Jesús. Leamos en Mateo 16, versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviendo él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Está clarísimo, amigos. Y Pedro estaba yendo contrario a la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hacía? Para exaltarse a sí mismo. La voluntad de Pedro por encima de la de Dios. Y la palabra de Dios decía que Jesús debía sufrir una muerte penosa y luego resucitar al tercer día. Pero por supuesto, en ese momento a Pedro no le parecía que eso era muy conveniente, porque si Jesús era perseguido por los escribas y fariseos, pues lógicamente que había una gran posibilidad de que Pedro también fuera a ser perseguido por los escribas y fariseos. Así que Pedro astutamente entendió lo que se le venía encima si esa profecía se cumplía. Y luego, ¿qué significaba esto? Que Pedro pasaría de ser uno de los 12 apóstoles del Mesías, que tantos milagros y sanaciones hizo, a ser perseguido por el pueblo, por los escribas y sacerdotes del pueblo, por la autoridad del pueblo. De repente eso era una humillación para Pedro. Y por supuesto que cuando tú tienes el yo exaltado, no quieres ser humillado de esa manera. Al final de cuentas te consideras alguien muy bueno y especial, parte de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Y qué pasa? El yo de Pedro se exaltó y el Ouroboros del demonio se juntó con el de Pedro y se abrió el portal. Satanás entró en Pedro y pudo dominarlo. Y pudo hacer que Pedro hablara algo que no le era conveniente. Pero menos mal para Pedro que Jesús estaba ahí para decir: quítate de delante de mí, Satanás. Qué bellas palabras, amigos, las cuales nuestro Señor Jesús dice aún todavía. Pero para eso tenemos que estar delante de Jesús. Pero muchos no quieren estar delante de Jesús, sino andan escondiéndose de Jesús de vez en cuando. En el momento en que te escondas de Jesús, Jesús no puede decir: quítate de delante de mí, Satanás, porque tú estás escondido de Jesús. Ahí viene la posesión demoníaca. Estableces el portal y Lucifer te va a controlar y va a hacer contigo lo que quiera. Eso puedes tener la absoluta seguridad. Por esto, curiosamente, si nosotros que somos el verdadero pueblo de Cristo queremos expulsar demonios, tenemos que trabajar en no tener nuestro yo exaltado, es decir, que tenemos que eliminar a nuestro yo. Niéguese a sí mismo todo el que quiera seguir a Jesús. Y una de las maneras para trabajar en eso es obedecer todo estatuto, decreto y mandamiento de Dios Padre. Y luego aún Dios Padre nos va a aprobar para que hagamos su voluntad, a ver si es que en verdad estamos dispuestos a hacerla. Y nosotros, por tanto, ya no estamos con nuestro yo, sino con la voluntad del Padre. Así que tal vez nosotros querramos vivir en la ciudad, por ejemplo, donde todo nos es más conveniente y donde tenemos un proyecto de prosperidad, de ser el profesional más aclamado, pero la voluntad del Padre tal vez sea de salir de aquella ciudad, porque aquella ciudad se está transformando en Sodoma y Gomorra. Ahí sabemos que la voluntad del Padre no puede jamás ser
permanece en esa ciudad, sino sal de esa ciudad. No importa que tu proyecto de prosperidad y de profesión se desbarate. Para ti lo más importante es hacer la voluntad del Padre. Por esto leemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está, amigos, igual que Jesús, el yo de Jesús fue reducido a cero para pasar la prueba que Jesús tenía por delante. Y si nosotros queremos pasar los tiempos que se avecinan, tenemos que reducir nuestro yo a cero. Nuestro yo quiere decir nuestro orgullo, nuestros deseos, impulsos, motivaciones, todo lo que nos representa, lo que nos da orgullo. Y todo eso debe ser puesto en el altar del sacrificio, asimismo como Jesús lo hizo. Él puso el yo en el altar de sacrificio, todo para hacer la voluntad del Padre. Esa es la manera inevitablemente efectiva de vencer la posesión demoníaca. Y asimismo Pedro la venció. Y los que reducimos nuestra voluntad a cero, abrimos un portal, ahora para que Dios gobierne nuestras vidas, ahora sí, como debe ser. Ahora nosotros ya no tenemos ese virus del Ouroboros y Dios ahora toma el control de nuestra vida y hace para nosotros lo que es conveniente. Pero nosotros tenemos que actuar como actúa un niño. Un niño no tiene voluntad, un niño hace lo que el padre le dice y punto. El niño no sabe lo que le conviene, por lo cual deja que su padre lo guíe en todo, inclusive agarrándolo de la mano, y no le suelta, porque sabe que su padre lo cuida. Asimismo ahora, nosotros debemos dejar que nuestro Padre nos cuide y nos guíe en todo, sabiendo que nosotros, por nuestro propio yo, no podemos afrontar lo que se viene, la terrible tribulación que se viene. Es por esto que ahora nosotros tenemos que reducir el yo a su completa mínima expresión, para que seamos como un niño que duerme tranquilo en su casa, sabiendo que sus padres lo cuidan. De otra manera, si no viera que sus padres están, lloraría amargamente. Asimismo nosotros, ahora que hemos eliminado el yo, sabemos que nuestro Padre y Jesús nos cuidan y sabemos que nada nos pasará. Pero aquel que no abandona su yo ni lo echa a un lado y rebeldemente continúa exaltándose a sí mismo y haciendo lo que en su propia opinión le parece más conveniente, ajustando la palabra de Dios a lo que a él le parece y no a lo que dice la palabra de Dios, ese desarrolla el virus del Ouroboros y se une con el ángel caído, con el demonio, y se abre aquel portal. Y cuando el demonio ahora entra por ese portal, rige tu vida, y no solo corres riesgo tú, sino tus familiares y el que te rodee, porque todo el que te rodee puede caer en la calamidad que a ti te caiga. Así que es peligroso esto. Recordemos que el demonio vino para robar, matar y destruir, y nadie puede pretender que puede jugar con un demonio como si fuera la mascotica. No. Sin embargo, esto es lo que hace el mundo, jugando con el pecado, porque cuando juegas con el pecado, a la final estás jugando con el demonio, por lo cual no nos extraña, amigos, los macabros accidentes donde mueren muchos en un día 13, en la calle 13, o mueren 13 personas, o justo mueren en donde hay 13 cosas, en fin, la lista es larguísima. Sin embargo, sabemos que no solo ocurre de esa manera, hay muchas coincidencias extrañas de las cuales muchas veces la inteligencia humana no logra captar. Pero amigos, estas cosas suceden y los eventos ocurren en extrañas coincidencias sin que el ser humano pueda percatarse. Pero son demonios que rigen las vidas, amigos. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia cristiana, la cual desarrolla este virus del Ouroboros? ¿Y cómo lo hace? Por lo que ya les he explicado, perpetúa el pecado, el círculo vicioso, el dialelo. La persona peca, luego la persona se siente culpable,
luego el líder religioso le expía los pecados, luego la culpa se le pasa, y luego vuelve y peca, y luego se repite el proceso. Ahí está el terrible virus de aquella serpiente en círculo que se muerde su propia cola. Ese es el gran dialelo, y eso es lo que hacen las iglesias cristianas, perpetuando el pecado. Por esto la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así es una iglesia simbolizada en la Biblia como una mujer, pero una mujer que de repente se volvió ramera, una mujer que tiene el virus del Ouroboros, el cual es un anillo, y cuando esta iglesia tiene ese anillo y tú te unes a esa iglesia, son los dos anillos del Ouroboros uniéndose, formándose de nuevo el Vesica Piscis, el gran portal. Y lo vemos claramente en la Iglesia Católica, la cual nos muestra escuetamente el Vesica Piscis, en donde en esa parte de la unión aparece la Virgen María o cualquier imagen de la Iglesia Católica, inclusive hasta el ojo que todo lo ve, en fin. Ese es el gran portal. Y aunque algunos se molesten, esa es la realidad, amigos. Sin embargo, amigos, esto va mucho más lejos. Cuando miramos hacia el Estado y vemos a nuestro gobernante, el presidente, el director, muchas veces es una persona con su yo exaltado al límite. ¿Y qué podemos esperar de esa persona? Si nuestro líder o presidente se entrega a los placeres del mundo, como lo hacían los emperadores romanos, entonces ese virus del Ouroboros va a estar exaltado al límite. ¿Y qué podemos esperar? Persecución, amigos. Por eso debemos orar por nuestros líderes, porque el gobernante, si usa ese poder para exaltarse a través del placer mundano, él va a tener el Ouroboros manifestado al 100%. ¿Y qué ocurre? Aún peor, cuando la iglesia cristiana que tiene Ouroboros y que su líder también tiene Ouroboros, se une con un gobernante que tiene Ouroboros. Estos dos anillos se unen para formar una Vesica Piscis, y ahí es cuando se abre un terrible portal donde los demonios ahora no solo tienen el poder para regir espiritualmente las vidas de las personas, sino para gobernar físicamente sobre todos los asuntos de cada ciudadano de aquella ciudad o de aquel país. Eso es terrible, amigos, y no debe extrañarnos que en ese Vesica Piscis aparecen símbolos, imágenes, estatuas usadas para dominar, subyugar los destinos de los seres humanos. No por nada, esos símbolos e imágenes y estatuas salen precisamente en un Vesica Piscis, amigos. Son puestos luego en los recintos de gobierno, a las entradas de las ciudades, en los altos lugares, y ahí donde tú no te arrodilles ante uno de esos símbolos, cuando este portal sea abierto y la ley del gobierno así te lo exija, lo que viene para ti es persecución terrible. ¿Por qué? Porque se abrió un portal, el cual es la unión del Ouroboros de la iglesia con la unión del Ouroboros del Estado. Se forma un portal que es el Vesica Piscis, y te van a obligar a adorar a esas imágenes, a respetarlas, a venerarlas, como quiera que lo hagan llamar. Pero te van a obligar a rendirles tributo a esas imágenes, porque se ha mezclado la iglesia cristiana con el Estado. Y sabemos que el segundo mandamiento dice clarísimamente, no te harás imágenes. Y luego vemos que el mandamiento es violado. Una clara señal del yo exaltado. Donde hay violación de la palabra de Dios, es el ser humano exaltándose por encima del trono de Dios. Si la iglesia que tiene el virus del Ouroboros se une con el Estado, que es el líder, el presidente exaltado a lo sumo, que también tiene el virus del Ouroboros, se forma
la ventana por medio de la cual Lucifer puede gobernar literalmente al mundo. Amigos, no puede asombrarnos que esto ya sucedió aquí en esta tierra durante la Inquisición, durante la Edad Media. Más y cuando a estas alturas ya hay un cúmulo de hechos históricos que lo comprueban. Cuando se ha unido la Iglesia y el Estado, ¿qué ha ocurrido? Ha sido terrible, las consecuencias han sido nefastas. ¿Qué sale de ese portal? Guerras, guerras y más guerras, guerras entre países amigos, guerras entre países enemigos, entre países lejanos, en fin, siempre que haya unión de Iglesia y Estado, es la apertura de un portal nefasto. Lo podemos ver en Europa, como inclusive países de la Unión Europea se han hecho guerra entre sí mismos para después hacer guerra con países lejanos, luego invadir África, en fin, una máquina de guerra terrible. ¿Pero por qué? Siempre ha existido ahí la unión de Iglesia y Estado, siempre. Y siempre que en tu país exista Iglesia y Estado, lo que va a ocurrir es una terrible persecución a las personas que estén en contra, ya sea del gobierno o ya sea de la Iglesia. Cualquiera de los dos, la persecución que se viene es terrible, amigos. ¿Por qué? Porque se unieron los dos Oroboros. Es algo terrible lo que sucede cuando se unen esos dos anillos. Entonces, no es casualidad que las estatuas e imágenes salen siempre de la Vesica Piscis, amigos. Pero aún, no nos engañemos, porque una iglesia y un Estado se unen y de repente lo que sale de ese portal es una imagen espiritual, aunque no podamos ver ahora la imagen física. Sabemos que se ha creado una imagen espiritual, como lo vemos en el monumento Washington, en la Casa Blanca. Es un terrible portal, amigos, que tiene como símbolo oculto el diamante. Así que toda imagen que sale de ese portal tiene el diamante detrás. Y como ya les he explicado, la palabra diamante es una palabra código para demonios. Leamos en Zacarías capítulo 7 versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Así que tenemos mucho que alertarnos cuando veamos a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, hablando como si fueran sacerdotizos religiosos o como si fueran algún tipo de pastor. Eso es terrible, amigos. Sabemos que lo que se viene no es nada bueno. Y por tanto, no nos extrañe que la intersección de los dos Ouroboros tiene un diamante internamente, lo cual es símbolo de la dureza de corazón, de la dureza. Así que cuando nosotros veamos que la Iglesia y el Estado se unen, sepamos que se ha abierto un portal macabro, como sucedió en la Edad Media. ¿Y qué va a ocurrir? Sucederá lo mismo: inquisición, persecución a las personas que opinan distinto. Y es ahí cuando el demonio tiene ahora poder de ya no solamente actuar de manera espiritual en tu vida, sino de una manera física, pero latente, porque ahora a través de una ley el demonio te puede meter preso y ya estuvo. Cosa que espiritualmente hablando tal vez no pueda lograr. Pero sabemos que finalmente el objetivo del demonio no es destruir a los paganos, sino que el objetivo del demonio es quebrar al pueblo de Dios y vencerlo, y dominarlo y posesionarse sobre ese pueblo. Y esa es para el demonio lo que popularmente se dice la joya de la corona, amigos. Y lo estamos viendo manifestarse en China. Recordemos que el gobierno chino empezó desde hace algún tiempo a inmiscuirse en lo que predican las iglesias cristianas. ¿Y qué le importa al gobierno lo que yo predique como pastor o como líder religioso? Absolutamente no tiene nada que ver la iglesia con el Estado. Yo puedo decir lo que quiera y el gobernante puede gobernar felizmente por secula seculorum si así lo quiere. Pero amigos, de repente China decidió inmiscuirse
en los asuntos de las iglesias y se configuró una unión de iglesia y Estado y se creó el portal y estamos viendo los resultados. El gobierno chino, con cualquier pretexto, como estamos viendo este caso del coronavirus, ahora de repente puede capturarte diciendo que estás enfermo, te pone en una supuesta cuarentena, finalmente puedes aparecer muerto y tus familiares no tuvieron forma de saber si moriste por la enfermedad o porque algún miembro del gobierno entró a tu cuarto y te puso una almohada en la cabeza. Es terrible, amigos. Es un portal maléfico que se ha abierto y en Occidente sabemos que ese portal se empezó a abrir desde el 2015, cuando el Estado empezó a involucrarse en lo que hacen las iglesias cristianas, obligándolas a que aprueben el aborto, a que aprueben las leyes LGTB y ahora al contrario, apoyándolas para que vayan en contra del aborto y para que vayan en contra de los LGTB. Ambas cosas están mal. El Estado no debe ni perseguir a la iglesia ni apoyar a la iglesia. Todo eso abre el portal maléfico del Vesica Piscis. Y es cuando los demonios toman control de las naciones a través del Estado. Y eso sí que es más grave aún, porque de repente pueden expropiar tus bienes, separarte de tus familiares, en fin, por cualquier pretexto que finalmente sabemos es cuando tú no estás de acuerdo con la religión del Estado. ¿Qué sucede? Serás perseguido, amigos. Por esto sabemos que se hace necesario destruir el Ouroboros dentro de nosotros para que no nos aferremos a nada de este mundo, sino solamente al Padre. Y así sabremos que lo que es del mundo se quedará en el mundo y lo que es del Padre permanecerá eternamente. Y nosotros somos del Padre y por esto nuestro interés es permanecer en el Padre y no en el mundo. Por esto hay que eliminar esta serpiente tortuosa que es el yo. Queremos minimizar, negar el yo, porque de otra manera seremos succionados por ese Vesica Piscis, porque además tiene el poder de atraer fuertemente a través de los sentidos, a través de las amenazas. Finalmente las personas tienden a ceder mediante la presión que puede ejercer el Estado, los familiares, los amigos. Y finalmente, amigos, será una luz que se apaga eternamente, pues estarán violando el segundo mandamiento que dice no te harás imágenes. Y dentro del Vesica Piscis hay una imagen, la imagen de la unión de iglesia y Estado, amigos. Espero que este tema les haya parecido interesante y sobre todo les muestre la seriedad de los eventos que están por ocurrir, amigos. Hasta pronto.